Entonces, con el propósito de conocer mejor los antecedentes que prepararon el advenimiento de la fenomenología de la religión o del estudio de la religión como fenómeno, es importante que antes relacionemos los diversos planteamientos o teorías acerca del origen y naturaleza de la religión, esas formas de pensar y lo que proponen varios de estos autores para el estudio científico del hecho religioso, de modo que pues podamos apreciar en el tiempo esa progresión, las diferencias entre un autor y otro, y hacer un ejercicio en el que después vamos a poder extraer algunos elementos que hoy son los que la fenomenología retomó de ellos, pero también modificó algunas de sus conclusiones. Entonces, comencemos a ver quienes trabajaron en ello, y entre los primeros que tenemos allí es quien se conoce como el padre de la fenomenología, y es Max Müller. Max Müller propone esta mitología comparada. Plantea muchos elementos que usted en su manual encuentra con detalle. Voy aquí a resumirle algunos de ellos. Dice: en el hombre existe un sentido de lo divino, concebido en términos de infinito, derivado del contacto sensible que éste tiene con la realidad. Entonces reconoce de todas formas que hay un sentido de lo divino. Dice cosas que no nos agradan mucho. Por ejemplo, dice: el lenguaje es el elemento mediatizador que permite comprender este proceso y cuyo análisis explica la aparición de los mitos y los dioses que aparecen en ellos. Entonces el lenguaje es el que lleva a cabo el proceso por el cual los atributos con que se designó en un principio las realidades superiores, con el paso del tiempo da lugar a entidades personales, como consecuencia de haber olvidado su carácter primitivo de atributos. Entonces, si usted observa, mire, ahí está ese primer presupuesto que teníamos allí, que se trataba de buscar cómo fue un producto cultural, en qué momento el hombre se inventó. Él dice algo como esto, dice: las religiones son consideradas como enfermedades del lenguaje. Imagínense cuánto excesivo racionalismo hay. En primer lugar, sí reconoce que sí hay algo trascendente, pero también entonces dice: no, el hombre es el que le dio forma, o se inventó casi las cosas. Defiende el concepto del enoteísmo. Es un concepto vago de la divinidad que no implica precisamente ni unidad ni pluralidad, es como un concepto general, ¿cierto? Un poder espiritual. Y la interpretación que hace Max Müller de la religión se caracteriza, pues, o va a caracterizar toda una etapa de la ciencia moderna de las religiones por medio del uso del método filosófico y a partir de esa mitología comparada. O sea, él empezó a comparar y a darle no cierta validez a muchos elementos religiosos. Pero bueno, Max Müller aportó de todas formas el hecho de mirar esa globalidad, entrar a mirar varias de las religiones. Otra persona que influye en esta época es Joachim Wasch. Este era un erudito alemán de familia judía, de los Mendelssohn. Él tiene un concepto un poquito diferente y establece como un periodo diferente en la investigación, porque se empieza a dar cuenta de que lo religioso no lo puedo abarcar solo con una parte. Dice: necesito otros campos y aportar. ¿Cómo será importante lo religioso y lo complejo de la espiritualidad en el ser humano? Que entonces él dice: no, aquí hay que estudiar etnología, para mirar las etnias, sociología y psicología. Como usted se dará cuenta, en nuestros módulos posteriores va a encontrar sociología de la religión, psicología de la religión, porque precisamente empiezan a ser líneas de pensamiento en las que se trabaja y se estudia la religión bajo esos aspectos, porque es más complejo el fenómeno de lo que se pensaba. Entonces, ese aporte de Washington es importante tenerlo, porque él hace que como que cambie el concepto y a partir de él se genere una nueva generación de pensadores en cuanto a lo religioso. Dentro también de los que están en esta línea está el etnólogo E.B. Taylor en su obra Cultura Primitiva. Él propone una explicación de la naturaleza y del origen de la religión que se propagó entre los científicos de la época con el nombre de animismo. Animismo.
Entonces, mire, cuya definición comprende el mínimo de los rasgos que se encuentran en todas las formas religiosas y que por lo mismo designa supuestamente la forma más rudimentaria de las religiones, que sería la creencia en seres espirituales. Entonces, mire, mismo la creencia de que los objetos inanimados y animales tienen vida y personalidad, espíritus vivientes, ¿sí? Pero porque los individuos le han dado esa vida. Por ejemplo, el tótem Canadá, mire esta imagen. Creen que un antepasado común como el águila, la foca, entonces los defiende. Aquí se habla mucho del jaguar en Latinoamérica. Entonces él dice que todas las religiones fueron en un principio animista. Bueno, eso es superado, ¿cierto? Porque realmente esa creencia de seres espirituales es propia, se observa en algunos grupos culturales, pero no es la globalidad. Y Taylor en su momento pensó, ¿cierto?, que se podía generalizar, pero mire que cuando se mira el fenómeno de forma global, nos damos cuenta de que no es así. Esa teoría realmente fue superada, pero quedó pues dentro de los estudios que algunos podían manejarlo así. Tuvo también otra obra que fue La Rama Dorada. En esta, él incluye una concepción psicológico-intelectualista. Entonces, mete un poquito más en la magia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de magia, cierto, religión? También hace una obra en 1910 que es Totemismo y Exogamia. Y él habla de que la magia antecede a la religión, o sea, la magia es el primer estadio y la religión el segundo. Mire, dice, según este enfoque, la magia es una actitud emparentada con la ciencia y diametralmente opuesta a la religión. Ciencia y magia son pues actitudes psicológicamente idénticas, aunque la una verdadera y la otra falsa. O sea, dice, estos dos tratan de dar estas mismas explicaciones. Fraser lo que hace es sistematizar los fenómenos culturales de acuerdo con la ley que se reproduce en esos tres estadios de Comte, y la humanidad lo que debió haber pasado es que pasó sucesivamente, y algunos grupos culturales todavía van en una parte entre magia, religión y ciencia. Dice, pero actualmente se ha logrado verificar que la asociación de ideas que supone la magia no es anterior a la concepción de seres personales como lo pensaba Fraser. O sea, en la historia yo me he dado cuenta, ¿cierto?, que no necesariamente todos los grupos empiezan magia, religión, no hay esa secuencia, ¿cierto? Dice que junto a la magia los primitivos también hacían o tenían elementos de mentalidad científica, es decir, que los pueblos primitivos, magia y religión coexisten como dos reacciones psicológicas diferentes. O sea, no es una detrás de la otra, sino que de forma simultánea yo encuentro en los pueblos tanto religión, magia y ciencia. Entonces, pues esas teorías que en su momento planteó Fraser fueron superadas. Si ve, es un elemento todavía muy evolucionista. Este era Fraser. Tenemos otros autores. Tenemos también a R.R. Marret. Este es un etnólogo británico que toma, pues en parte, un relevo de las explicaciones que habían propuesto otros etnólogos anteriores, como Taylor, y él plantea en su teoría el dinamismo preanimista, que consiste en que anteriormente al animismo existía un estadio mágico-religioso, o sea, está diciendo, antes del animismo que planteaba Taylor, hay un estadio mágico-religioso que está determinado por la creencia en un mana, no maná, sino mana. El mana es un poder impersonal que determina según él la aparición de lo sagrado y que da lugar a los innumerables tabúes o prohibiciones rituales que lo separan de lo profano. Antes, dinamismo, preanimismo. Bueno, esos son los elementos que ellos manejaban. Luego tenemos a Durkheim. Emilio Durkheim es un sociólogo francés y él plantea el problema de la religión en términos más realistas que estos antecesores o predecesores del siglo XIX. Entonces él lo que va a tratar es de mirar cuáles son las causas siempre presentes, ¿cierto?, de las que dependen las formas más esenciales de pensamiento y la práctica religiosa. Él toma otros elementos muy diferentes a como venían tratando la religión sus predecesores, ¿cierto? Dice la religión como una proyección de la experiencia social, o sea, él mira como sociólogo otros elementos,
Dentro de ellos expone el totemismo, tótem, como religión elemental, diferencia el orden de lo sagrado en relación con el orden de lo profano, en donde dice que lo primero, o sea, lo sagrado, es superior a lo segundo, lo profano, de donde se puede decir que el segundo está siempre supeditado al primero. Y ambos constituyen esos dos mundos que no tienen nada en común. De ahí el carácter de tabú, o sea, está prohibido, está separado, que acompaña a todas las religiones sagradas. Él hizo sus observaciones y decía que el tótem para los australianos simboliza al mismo tiempo lo sagrado y el clan. O sea, es la comunidad también, es como sagrada y se concluye que lo sagrado es igual a Dios y que el grupo social son lo mismo, es decir, el grupo social es el que me enseña y de hecho él es el dueño y poseedor de todo ese conocimiento religioso que es transmitido. Pero esta diferencia no basta para distinguir lo religioso de la magia. Dice el elemento diferenciador de lo religioso es su condición de ser un hecho socialmente compartido. Mire cómo presta atención a los elementos sociales. Hay un carácter eclesial, hay un enfoque social. No es solo la experiencia de un individuo, porque uno solo no hace una religión, es un grupo. Entonces, su enfoque de estudio es cómo se comporta ese grupo social. Y si hay una diferencia porque el mago tiene una clientela, no una iglesia. Mas, sin embargo, entre sus conclusiones se encuentran que Dios y la sociedad son lo mismo, pues esta, o sea, la sociedad tiene todo lo necesario para despertar a los espíritus por la simple acción que ejerce sobre ellos la sensación de lo divino. Nos enseñaron, ¿cierto?, desde la antigüedad lo que es lo religioso. Él concluye que la experiencia religiosa es realmente específica, pero que el Dios que el creyente interpreta como personalidad mística no es otra cosa que la sociedad en la que nace. Desafortunadamente, mire cómo cuando yo le quito los elementos de experiencia y revelación, pues llego a este tipo de conclusiones porque solo estoy pensando en términos de razón y no voy más allá. A la obra de Durkheim sí se le hacen una cantidad de críticas, ¿no? Porque dice, está reduciendo el fenómeno religioso solo a componentes sociales y tampoco es así, hay muchos más elementos que de hecho el estudio de la fenomenología va a tratar. También se le refuta esa tesis del totemismo, que no todos los grupos hablan de tótem, ¿cierto? Y le critican sobre todo el material etnológico que utilizó, al utilizar un elemento más grande o mirar más estudios, se encuentra que realmente el totemismo no es una expresión religiosa común a todos los grupos o sociedades. Y otra de las críticas que le hace Goldwasser es que el clan no es la unidad primaria de agrupación, sino que antes del clan está la horda. Y el fenómeno totémico no se presenta en todas las culturas, ya lo hemos hablado. Entonces, pues sí se le hacen una cantidad de obras, pero bueno, con eso se toman los avances que podríamos tomar de Emilio Durkheim en cuanto al estudio de la religión como fenómeno. Tenemos como último a Wilhelm Smith, antropólogo, etnólogo y lingüista alemán, este sacerdote y misionero católico, va a considerarse como pues el último de esta primera etapa, porque a partir de ellos ya vamos a entrar en una forma de estudiar el fenómeno de la religión de una forma diferente. Estuvo radicado en Viena, este estudioso es considerado el fundador de la Escuela de Historia de las Religiones, cuyo centro está en la ciudad de Austria. Este método histórico de Smith, que es el que él va a plantear, viene a subsanar un error de base que viciaba el estudio del derecho religioso por todos esos métodos evolucionistas anteriores. Este método histórico consistía en que en la mayor parte de los casos el sentido de la evolución era determinado a partir de la hipótesis previa a la que se terminaban por adaptar los hechos. El método histórico parte de la convicción de que el hecho religioso es una realidad humana. O sea, no es un invento, es una realidad humana y por lo tanto histórica. Por eso es que ha impactado a tantos. Entonces, este elemento, ¿cierto? Este método
histórico hace que se considere importante el tratamiento del elemento cultural a la hora de hacer las comparaciones. Yo no puedo comparar peras con piñas. Entonces, la comparación que voy a hacer, tengo que comenzar por establecer que los datos comparados pertenezcan a una misma unidad cultural para que no caiga precisamente en ese vicio de comparativismo en que voy a revolver lo que no es y a sacar conclusiones erradas. Entonces, pues eso es de rescatar. Él hace una obra vasta, muy grande, ¿cierto? Y dentro de su obra, él concluye que existen fundamentalmente tres etapas en la evolución cultural de la humanidad primitiva. Entonces dice una que es la propiamente primitiva, en la que el hombre se encuentra en el estadio de la recolección de los frutos naturales. La segunda etapa primaria, en la que se inicia la elaboración o el cultivo de la naturaleza. Y la etapa secundaria, en la que se mezclan tipos de culturas primarias entre sí o algunas de estas con culturas primitivas. Entonces, él hace una obra monumental, que es el origen de la idea de Dios, a favor de la tesis sobre la figura del ser supremo entre las poblaciones más primitivas conocidas. Entonces, dice que realmente la primera idea es la de un ser supremo. Finalmente, Smith interpreta todos los datos que recoge, es una obra grandísima, aplicados a la figura de esos rasgos de un monoteísmo cristiano, ofreciendo a partir de ellos una explicación del origen de la religión, según la cual él dice que el monoteísmo sería la forma primitiva de religión. ¿Sí? Es el monoteísmo. Y se explica a través de una revelación que sí fue primitiva y única, de la que se derivarían las demás formas religiosas por una evolución regresiva. O sea, más bien son una degeneración el resto de religiones o elementos religiosos, pero el que era inicial era el monoteísmo. A nosotros nos suena bastante esta postura. Bueno, dice, de todas formas se le critica, dice, la crítica al planteamiento de Smith se centra en el hecho de que la figura del ser supremo no basta para calificar de monoteístas a las religiones en las que aparece y que en toda su obra sigue latiendo cierto esquema evolucionista, si lo va de lo primario, luego a lo secundario, ¿cierto? Pero en toda su obra se ve ese advenimiento de todas formas de un método fenomenológico que ya va siendo superado de forma posterior. Entonces, de todas formas, si bien hay aquí algunos sesgos de estos excesivos racionalistas, no podemos desdeñar que sí hubo muchos resultados de ese desarrollo de esas ciencias de la religión en su momento, estas primeras explicaciones, y que pues nos van a servir de base, ¿cierto?, para el estudio posterior y para las líneas de diferenciación que va a tomar este estudio religioso. Entonces, dentro de esos resultados positivos de las teorías de esa época moderna, racionalistas, se encuentra que, uno, todas estas teorías han supuesto la excesiva racionalización de la religión propia de la teología y filosofía de la religión de los últimos siglos. La ciencia de las religiones ha puesto de relieve que la religión es un hecho humano complejo. No es solamente una invención, no es solo un cuento que se han contado, no, es algo muy complejo porque han tenido que recurrir a etnología, sociología, dice, cuya esencia no es agotada por los elementos racionales por importantes que estos sean. Entonces tiene que ver algo más, no es solo la razón. Entonces, gracias, señores racionalistas. También se le debe a ellos y se les agradece, ¿cierto?, la cantidad de datos acumulados en todas las áreas y en todos los estratos culturales. De no ser posible toda esa cantidad de elementos, pues no podríamos hacer o llegar a conclusiones globales, ¿cierto? Entonces, etnología, investigación de formas religiosas, nacimiento de las diferentes ciencias de la religión, se debe precisamente a esa gran cantidad de datos. 3. La retroalimentación de todas las disciplinas que estudian la religión. Entonces ya empezó a verse necesario que incluso hay líneas de diferenciación, pues ya las mencionamos, psicología, sociología, porque se requiere que otras disciplinas aporten para estudiar el hecho religioso. Es algo impresionante.
Y mire esta cuarta conclusión, después de todos los estudios, sale esta tesis de la no existencia del Estado religioso de la humanidad. Importantísimo, ¿cierto? Porque pues nos muestra que no hubo una época en la que no hubiese, ¿cierto? Un estado en el que el hombre no maneja lo religioso. Entonces, gracias a todo esto, ¿cierto? Podemos tener unas muy buenas conclusiones de ellos. Es elogiable, ¿cierto? Pues que de todas formas muchos de los elementos que están ahí se corrigieron, se volvieron a depurar, más adelante lo vamos a ver, cómo puede de nuevo remasterizarse muchos de estos elementos y armar lo que sí vamos a estudiar de forma definitiva dentro de lo que es el estudio del fenómeno religioso, pero era importante entender estos contextos antes de adentrarnos totalmente en lo que es la fenomenología.